A diferencia de la extremidad superior, el miembro inferior guarda una anatomía funcional que desemeja básicamente por el cumplimiento de tareas como la transmisión del peso del cuerpo hasta el suelo, la capacidad de desplazarse de un sitio a otro, conocida como locomoción, y el mantenimiento del equilibrio. Extremidad inferior vamos a encontrar que va a estar dividida en región glútea, muslo, pierna y pie, según en función de las principales articulaciones, componentes óseos y referencias superficiales. Aquí nos enfocaremos a abarcar muslo, incluida la rodilla y pie. Comenzando con el muslo, el hueso que lo constituye es el fémur, el cual se presume como el más largo y pesado de nuestro cuerpo. En su extremo proximal se caracteriza por una cabeza, un cuello y dos grandes proyecciones que son los trocánteres mayor y menor. La cabeza del fémur se articula con el acetábulo del coxal, el cual podemos ver que tiene forma de copa. El cuello del fémur constituye un sitio frecuente de fracturas. En estas fracturas, la cabeza del fémur sufre en ocasiones necrosis avascular por lesión de las ramas de las arterias femoral circunfleja medial, que representa la fuente principal de sangre arterial de la cabeza y cuello femorales. En estos pacientes con fractura del cuello femoral, el muslo gira en sentido lateral por acción de los rotadores laterales cortos del muslo en la cadera y del glúteo mayor. También algunas de las complicaciones frecuentes en pacientes confinados en cama o silla de ruedas presentan úlceras de decúbito por presión, debido al contacto prolongado con superficies duras, donde el tejido blando se ve comprimido entre un relieve óseo como por ejemplo el del trocánter mayor. El cuerpo o diáfisis del fémur es resistente, sólida y toma una curva a lo largo de su recorrido. Esta inclinación lateral ayuda a aguantar el peso y a guardar el equilibrio. Cuando el esqueleto se debilita, esta curvatura se llega a pronunciar mucho y se aprecia entonces una postura con las piernas arqueadas, signo característico del raquitismo. En su extremo distal, su principal articulación de soporte de peso es con la tibia, pero también se articula a nivel anterior con la rótula o patela, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y está incluido en el tendón del cuádriceps femoral. Los músculos del muslo y de la pierna están separados en tres compartimentos por capas de fascias, huesos y ligamentos. Tenemos los compartimentos medial o aductor, anterior o extensor y posterior o flexor. Los músculos del compartimento medial, o al menos la mayoría de ellos, actúan sobre todo en la articulación de la cadera. Se componen entonces de el músculo pectíneo, el músculo aductor largo, el músculo aductor corto, el músculo aductor mayor o magno y músculo gracil o gráciles. Los músculos grandes del compartimento posterior, que son isquiotibiales, actúan sobre la cadera en la extensión y la rodilla en la flexión, porque se insertan en la pelvis y en los huesos de la pierna. Lo forman entonces el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y músculo bíceps femoral, que se estudia en su cabeza larga y en su cabeza corta. Músculos del compartimento anterior sobre todo extienden la rodilla. Estos serán el músculo ilíaco, el músculo psoas, el músculo sartorio y músculo cuádriceps femoral, que a su vez está compuesto por vasto intermedio, recto femoral, vasto medial y vasto lateral. Este compartimento, el compartimento anterior, además se halla delimitado por la fascia lata. Recuerda que la fusión de la fascia superficial con la fascia lata impide la presencia del líquido extravasado en el espacio perineal superficial, ya sea por ejemplo la orina en caso de un traumatismo de la uretra, como en su porción peniana. Es así como impide entonces que descienda por el miembro inferior.
La rodilla va a estar compuesta de la cabeza del fémur, de la parte condilar, la rótula y la parte condilar de la tibia. Esta va a tener 3 articulaciones, 2 articulaciones femorotibiales, lateral y medial, entre los cóndilos femorales y tibiales laterales y mediales, y una articulación femororotuliana intermedia entre la rótula y el fémur. La rodilla va a tener 4 tipos de movimientos. El primero va a ser la extensión, el segundo de flexión, que va a tener un ángulo de 120 grados con la cadera extendida, 140 con la cadera flexionada y 160 de forma pasiva. Otro movimiento va a ser el de la rotación media, con 10 grados con la rodilla flexionada, 5 grados con la rodilla extendida. Y por último va a tener un movimiento de rotación lateral de 30 grados. El pie está conformado por 27 huesos, de los cuales 7 huesos tarsianos, que son heredes, y 3 cuñas, numerados de adentro hacia afuera, 5 huesos metatarsianos y 14 falanges, 3 para cada dedo, excepto el primero, que Músculos del pie. Dependiendo de su origen, los músculos del pie se denominan en intrínsecos y extrínsecos. Los músculos intrínsecos son aquellos que tienen origen y terminación en el mismo pie, y son los que consiguen los movimientos de los dedos, como flexión, extensión, abducción y aducción. Los principales músculos intrínsecos del pie son lumbrical, flexor corto del dedo gordo, flexor corto de los dedos, extensor corto de los dedos, extensor corto del dedo gordo, interóseos, abductor del dedo gordo y abductor del quinto dedo. Los músculos extrínsecos son aquellos que se originan en la pierna y son los encargados del movimiento de tobillo y pie. Aunque están en la pierna, ejercen su tracción tirando de las inserciones óseas de tobillo y pie. Consiguen los movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión del pie. Estos músculos son flexores plantares, extensores o flexores dorsales, inversores o supinadores, eversores o pronadores. Llega al miembro inferior por medio de la arteria ilíaca externa, que tras pasar por la región de la ingle va a cambiar de nombre para llamarse arteria femoral. La arteria femoral camino descendente por la región anterior del muslo y va a dar origen a diferentes ramas, como la arteria femoral profunda, la arteria circunfleja ilíaca profunda, la arteria circunfleja interna y la arteria circunfleja externa. Cerca de la rodilla pasa a situarse en la región posterior del miembro inferior y se cambia de nombre, llamándose ahora arteria poplitea. La arteria poplitea pues va a dar muchas ramas para la articulación de la rodilla y se va a dividir en la arteria tibial anterior, que irriga la región anterior de la pierna, y el tronco arterial tibio-peroneo, que se dirige al sector posterior de la pierna y se divide. El retorno de la sangre venosa se realiza en el miembro inferior a través del sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Dentro del sistema venoso profundo, los vasos principales son la vena poplitea, la vena femoral, la safena externa y la safena interna. La vena femoral, que tras pasar el pliegue inguinal cerca de la cadera se convierte en vena ilíaca externa. El sistema venoso superficial está constituido por varios vasos superficiales situados cerca de la piel, en la región subcutánea, los cuales al final de su trayecto acaban por incorporarse al sistema venoso profundo. Los troncos principales son la vena safena externa y la vena safena interna. La safena externa se origina en el dorso del pie, recorre la región posterior de la pierna y la inervación de la musculatura del pie está a cargo de las ramas principales del ciático. El nervio peroneo profundo se encarga de la inervación del músculo pedio. El nervio tibial posterior aporta la inervación de todos los músculos flexores que se sitúan en la planta del pie. La sensibilidad es recogida por ramas sensitivas de los dos nervios mencionados, así como por el nervio sural y el nervio safeno.